Hola familia, excelente lunes y bienvenidos a el último episodio de Lavadero Fiscal por marzo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, con alergia, pero todo bien. Y alergia al trabajo también. Ya. Ya estamos acabando el mes del horror. Si se dieron cuenta, el lunes pasado no tuvimos lavadero fiscal, nos tomamos el puente. Bueno, nos lo tomamos en el lavadero, pero seguimos trabajando evidentemente. Ujú. Entonces, pues acabamos las declaraciones anuales de personas morales y ahora nos vamos a las de personas físicas. Y eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy. Sí, en el episodio de esta semana vamos a hablar acerca de lo que se ha dicho y se ha publicado hasta la fecha de grabación, que es 24 de marzo, de facilidades que probablemente vengan o facilidades que vienen para esta anual 2021, las que nosotros pensamos que van también a aparecer porque no se han publicado y pues básicamente puntos importantes que tenemos que tener presentes ahorita que aún no llega el tiempo de presentar declaraciones anuales de personas físicas. Spoiler alert, no han dicho nada. O sea, justo hoy, hace unos minutos, el SAT acaba de sacar un comunicado de que, no sé, el SAT está totalmente enfocado en cualquier otra cosa menos en las declaraciones anuales. Acaban de sacar un comunicado de que por favor no cancelen sus citas, que si no pueden ir, bueno, que por favor no los dejen plantados más bien, Ajá. que si no pueden ir a las citas las cancelen y que por favor no estén dejando que las citas se pierdan para que las puedan aprovechar otros contribuyentes. Pero sí se acordó. Hasta ¿De qué? abajo dice. Ajá, hasta abajo, hasta abajo, En hasta abajo. negritas. En negritos dice, cabe señalar que no va a haber una prórroga para las declaraciones anuales de personas morales. Ese fue todo su comunicado. Y dice que los dejan plantados mucho y que sufren y demás. Pero, Entonces, digo, también si vemos realmente el tema de las citas en la aplicación, tampoco hay muchas citas. Entonces, no sé. Cada año se queja el SAT por lo mismo. esta misma semana, el SAT acaba de sacar un comunicado donde explican algo que nosotros ya lo sabíamos, pero la mayoría de las personas no. Hablan acerca de las deducciones personales, específicamente de los intereses hipotecarios, pero eso si quieren lo revisamos al final. Quédense con la duda un rato y empezamos. Pues vale. En un comunicado que salió también esta semana, la semana pasada, el SAT ya dijo, hasta este momento no va a haber prórroga tampoco para las personas físicas. Recordemos que hace 2 años por la pandemia lo extendieron, si no mal recuerdo, hasta junio. Sí. El año pasado fue hasta mayo, pero ahorita dijeron, no, vamos a cumplir de acuerdo a la ley. Del 1 al 30 de abril, las personas físicas deberán presentar su anual. Eso es el primer puntito donde al parecer tenemos que estar preparados ya para este tema de las anuales. No se ve que vayan a sacar una prórroga. De hecho, con el afán de intentar que ya estemos preparados de una mejor manera, sacaron su simulador. Si ustedes se meten ahorita a la página, ya pueden hacer como que van a presentar su declaración anual y ver si van a tener saldo a favor, si no, etc. Recuerden que no es nada más darle siguiente. En algunos casos sí, en algunos casos no. Lo ideal es que siempre tengan como una revisión previa de todos los ingresos que tuvieron, de si tienen que informar algo, de si aparte tienen que informar, por ejemplo, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo siguiente. Sí, y que al final de cuentas el SAT ha generado dos apartados dentro de su plataforma para poder revisar de manera anticipada al simulador Al que simulador. existía, que era el visor de nóminas y el visor de deducciones personales. Es muy importante, por lo que decía Eric, que no nada más es siguiente. A lo mejor, por alguna extraña razón o alguna persona que se llama igual a ustedes, le están timbrando la nómina por error de otra persona que no son ustedes. Entonces, tienen que checar que todos los ingresos que se están declarando, pues sí sean los que ustedes conocen, de patrones Sí. que conocen, y si no, pues que investiguen por qué tienen recibos de nómina timbrados, por ejemplo, si eres un sueldo de salarios o un asimilado, ¿por qué lo tienes timbrado? Sí. Eso es en términos generales lo que va a pasar con la declaración anual. Nuevamente, no han dicho que vaya a ser un plazo mayor. De hecho, ya dijeron que no va a haber prórrogas.
Y acuérdense que no la pueden presentar ahorita, o sea, si ustedes ahorita están viendo el video el 28 de marzo, no la pueden presentar porque si no se considera como defunción. O sea, una declaración anual por defunción. Esperemos no sea el caso, pero si seguimos vivos y queremos nuestro saldo a favor, tiene que ser en abril, forzosamente. También en el comunicado que salió en días pasados, nos menciona que sí vamos a poder presentar nuestra declaración anual con la contraseña fiscal y que para eso tenemos el famoso SAT ID que nace durante la pandemia. Esto porque es importante recalcarlo, porque en los primeros episodios de este año platicábamos que la resolución decía que únicamente se iba a poder hacer con firma electrónica. Sin embargo, supongo que se dieron cuenta que tenían escasez en citas y dijeron, no, pues hay que esperar un poquito más. Lo modificaron y de todas formas nosotros siempre les sugerimos que tengan su fiel. En algún momento hicimos un episodio de cuáles son los documentos que deben de tener en el SAT o cuáles son las cosas que deben de tener. Y en ese episodio nosotros explicamos que la fiel es la de mayor jerarquía. Entonces, con la contraseña pueden hacer esto en la página del SAT, pero con la fiel ya pueden hacer prácticamente todos, son todos poderosos. Entonces, nuestra sugerencia es que de todas formas la tengan, pero si no la pueden llegar a tener, pueden presentar su declaración anual incluso sin tenerla. Es correcto. Y aquí lo importante del tema de la contraseña es que también nos decía la resolución, que esto es importante, la resolución hasta el día de hoy no se ha modificado, solo han sido comunicados de SAT, porque ahorita todas las cosas que ha dicho el SAT han sido a través de comunicados, a través de redes sociales. Literalmente esos han sido sus canales de comunicación con el contribuyente. En su mismo comunicado dicen que la contraseña es tan importante que vas a poder solicitar tu saldo a favor con únicamente tu contraseña. Que aquí, recordemos, la resolución decía que no, que en estricto sentido ahorita iba a ser desde el primer peso de saldo a favor con tu firma electrónica. Ya existía esta facilidad de poder solicitar saldos a favor con contraseña, pero hay dos limitantes. La primera, esto es experiencia, esto no ha sido publicado para el 2021, para el anual del 2021, pero es que si es tu primera vez que presentas un anual y tienes un saldo a favor que no supere los 10,000 pesos, con tu contraseña lo puedes hacer. Si ya has presentado anteriormente, pero se te venció y no pudiste hacer el trámite por SAT ID o no has podido renovar tu firma electrónica, si ya tenía tu clave interbancaria y llega hasta los 50,000 pesos, de igual forma la puedes presentar con tu contraseña y solicitar la devolución automática. Esto, les digo, es únicamente de acuerdo a los años anteriores. Ahorita no se ha dicho nada de que vaya a pasar o no. Sí, el SAT no ha dicho nada al respecto. De hecho, justamente hasta hoy, 24 de marzo, digo que esto también por experiencia ya lo sabíamos. Nunca han dado una prórroga, o al menos que yo recuerde, de las declaraciones anuales de personas morales. Pero justamente hasta hoy se está pronunciando al respecto. Entonces, no sé si la próxima semana, por ejemplo, que es cuando sale este episodio, ya vayan a dar alguna facilidad extra o algo por el estilo. Sí, no, hay que esperar, hay que estar atento a las redes sociales del SAT. Sí funcionan a veces para eso. Mucha gente se queja también en Twitter de ellos, pero funciona como para estar al pendiente de estos avisos que puede llegar a dar la autoridad. Algo también muy importante y que a veces muchas personas no saben, cuando presentas tu anual y te sale un impuesto a cargo por diferentes causales que te puede generar un saldo a cargo, existe una facilidad que es así, está publicada en resolución, en donde puedes pagar hasta en 6 cómodos pagos tu saldo, tu impuesto por pagar de tu anual. Claramente, el SAT te va a cobrar un pequeñito interés, pues por no pagarle en tiempo. Pero creo que son bastante cómodos en algunos casos el tema de los pagos en parcialidades. Pues sobre todo si les sale mucho a pagar. Acuérdense, de esto también tenemos un episodio, que cuando es la declaración anual, nosotros podemos tener distintos tipos de ingresos. Vamos a pensar que tuvimos un arrendamiento, que tuvimos sueldos y salarios y aparte nos llegaron intereses por una inversión que tenemos en el banco. Normalmente cada uno de estos, o sea, nosotros podemos presentar nuestros pagos provisionales por arrendamiento y ya pagamos un impuesto. En sueldos y salarios nos retiene nuestro patrón y ya se paga un impuesto. Y en el interés nos retiene el banco o la institución con la que hicimos esa inversión y ya se pagó un impuesto.
Pero todos estos impuestos son provisionales. ¿Eso qué significa? Que están sujetos a un ajuste anual, que es justamente la declaración anual. Entonces, cuando llegamos a la declaración anual, no es pagar por actividad, sino pagar por todo. De tal forma que si en algún momento, por ejemplo, por nuestros sueldos y salarios habíamos ganado 100,000 pesos y nos retuvieron por los 100,000 pesos, cuando ya se junten 50,000 pesos del arrendamiento y 10,000 pesos de los intereses, ya no se van a tener que pagar impuestos por 50,000, 100,000 y 10,000, sino por 160,000, y ahí es donde empieza lo bueno. Porque obviamente el impuesto ya es mucho mayor. Acuérdense que es conforme a una tarifa que se los vamos a poner aquí. Y si ustedes llegan a saltar de escalón, entonces ahí sí van a tener que pagar impuestos. Y pueden acreditar obviamente todo lo que en su momento les estuvieron retuviendo, ustedes estuvieron pagando, pero si hay todavía una diferencia, la van a tener que pagar. Sí, o sea, por ejemplo, ahí recordemos, en la tabla, el salto en el primero va, o sea, va del 1 al 6, después del 6 al 10, después del 10 al 16, después del 17, que ahí siempre no hay tanto problema, pero después pasa hasta el 21, Sí. 23 y 30. Entonces, mientras más ingresos tengamos o más utilidades tengamos, más va a ser, puede que exista la diferencia en tu declaración anual. Entonces, por eso, a veces dicen, oye, es que mi contador no declaró bien mis impuestos, porque tienes justamente una actividad empresarial, un arrendamiento y sueldos. Pero no, lo que pasa es que cuando los juntas, pues el impuesto era diferente. Sí, y ahí es donde vale la pena justamente pagar en parcialidades. Esta es la respuesta a por qué les sale a pagar en la declaración anual. Si se preguntan por qué les sale a favor, es justamente porque normalmente, por ejemplo, les pueden estar reteniendo en este mismo ejemplo por 100,000 pesos de sueldos, y si ustedes llegan a meter deducciones personales, entonces vamos a suponer que tenían sus 100,000 pesos de sueldos, pero metieron 15,000 pesos de gastos médicos. Ustedes ya no tendrían que pagar impuestos sobre los 100,000 pesos que ya se los retuvo el patrón, sino sobre 85,000 pesos. Y obviamente como la base es menor, el impuesto va a ser menor. Por lo tanto, la diferencia entre el impuesto que le retuvieron y el impuesto que tuvieron que haber pagado es lo que genera un saldo a favor. Es correcto. Básicamente esa es la respuesta a cómo se genera un saldo a favor. Fue bastante rápido esta explicación. Y algo también importante, si vas a optar porque, pues sí fue mucho impuesto y vas a optar para pagar en parcialidades, es muy importante que no olvides, lo principal es que la presentes en tiempo. Ahorita, hasta el 30 de abril tienes para presentarla y pagar tu primera parcialidad. Si no la pagas, ya perdiste el beneficio. O sea, ya no hay prórrogas aquí. Y cada mes tienes que estar muy al pendiente, poner una alarma, recordarlo, lo que sea, de que tienes que pagar tu impuesto o tu mensualidad de tu anual. Porque si no la pagas, en automático pierdes el beneficio de haber pagado en parcialidades y tienes que presentar, si apenas ibas en el mes 2 y se te olvidó, pero volver a presentar tu anual para pagar el impuesto de manera completa. Entonces, si un impuesto a pagar, optaron por parcialidades, no se les olvide. Porque en esos casos yo sí lo he visto que el SAT sí está muy al pendiente de esta facilidad. A mí me ha tocado hasta contribuyentes que el SAT, la administración por ejemplo, aquí en Querétaro, le habló a un contribuyente decirle, oye, no pagaste tus parcialidades, ven al SAT, te generamos tu línea de captura y ya, como si nada. Entonces, el SAT sí está al pendiente. Si creen que no los topa, en ese tipo de cositas sí los topa. Y aparte es un relajo si se les llega a vencer una línea, porque la tienen que pedir y tiene que ser por un escrito especial, que es una aclaración, se las mandan, pero luego cuando se las mandan hoy y se vence hoy. Entonces, si lo vieron a las 4 de la tarde, ya valió. Es un relajo, no lo dejen vencer, tienen tiempo para programarlo, háganlo con calma. Es correcto. Otra cosa, y también aquí lo quiero mencionar rápidamente, si ustedes, por ejemplo, tienen 2 patrones, pueden llegar a generar este saldo por pagar. También no es que les hayan retenido mal, sino que pues el ingreso de uno, el ingreso del otro se suma y ahí ya tienen que pagar más impuestos. Entonces, es bien común que estén obligados a presentar la declaración anual, que estén obligados y que tengan saldo por pagar y pueden utilizar esta facilidad. Es correcto. Lo último que sale en este comunicado que emitió el SAT es que si eres una persona que recibe ingresos, en teoría, por lo que dice su texto, únicamente por sueldos y salarios, trabajaste solo con un patrón y tienes deducciones personales y no estás obligado a presentar tu anual,
pero con la decisión personal, en teoría, te va a generar un saldo a favor. Tienes hasta el 31 de julio para presentar tu declaración anual y te hagan una devolución automática. Entonces, si se les pasó por X razón, porque no tenían su fiel, les dijeron que si no tenían fiel lo podían presentar, y se les pasó el 30 de abril, pueden sí presentarlo hasta el 31 de julio y de todos modos tener esta facilidad que en años pasados, bueno, durante la pandemia fue de muy express, 3 días y tenías tu devolución. Generalmente tardan entre 5 o 10 días de manera normal, pero quién sabe cómo vaya a salir este año. Quién sabe qué va a decir el SAT de si es tan rápida como los últimos 2 años o vayan a regresar a su forma de actuar normal. La verdad es que nuestra sugerencia es que sí le den follow al SAT en donde le puedan dar follow, porque al final sí se van a estar ustedes enterando de cuáles son las facilidades que sacan. Probablemente, si no están tan inmersos en este mundo y llegaron con nosotros porque en YouTube pusieron Declaración Anual 2022, no sepan cómo aplicarlo, pero sin problema se pueden acercar con nosotros, dejarnos un comentario en Instagram, en Facebook, por todos lados, y nosotros les podemos guiar más o menos en cómo lo van a hacer, si lo van a hacer ustedes, o bien, pues obviamente pueden contactarnos y nosotros nos encargamos de todo su proceso. Es correcto. Realmente esto es lo importante, o sea, como recomendaciones creo que en general vamos a decir es, si no tienes tu firma electrónica, ve buscando una cita, y si no, ve generando tu contraseña por el SAT ID. Sí. Revisa los visores que tiene ya la página del SAT o el simulador que existe. No te quieras adelantar ahorita, porque de todos modos, a lo mejor en el simulador sí te va a decir enviar, no se va a enviar nada, es un simulador. No te va a dejar presentar nada. Checa muy bien también si tienes un saldo a favor, pues checa bien si tienes tu clave interbancaria, si es la correcta que tiene el SAT, o si es la primera vez que presentas un anual, pues sí, revisa que sea una cuenta que esté a tu nombre y que en estricto sentido tenga tu RFC, ya que si no lo tiene, el SAT puede decir que puede que Iba muy bien esto. Iba sin cortes. Si es una cuenta que no tiene tu RFC, el SAT puede decir que no te lo va a devolver porque no es una cuenta del contribuyente. Entonces, sí, también a veces te sacamos nuestra tarjeta de nómina si eres la primera vez que eres un godín y vas a presentar un anual y te ponen el RFC genérico. Eso también tienes que resolverlo porque sí he visto donde les rechazan por únicamente que no es una cuenta que está a nombre del contribuyente. Como tip también para que se preparen es, van a escuchar, o si siguen al SAT en las redes sociales, van a ver devolución automática. Y eso suena maravilloso, pero no es tanto así. Básicamente a lo que se refiere la devolución automática es que ustedes presentan su declaración. Si el SAT cree que sí le estás diciendo la verdad, que no está haciendo tan tranza con él, te va a devolver el monto que pusiste en la declaración. Te puede devolver menos o no devolver. ¿Qué es lo que pasa con cada uno de estos casos? Si te devuelve menos, puede ser porque no le checan tus deducciones personales, no le checan tus ingresos, tus retenciones, etcétera. Y dice, yo creo que solo te tengo que devolver 100 pesos, por ejemplo. O yo creo que no te tengo que devolver nada, compruébame que te tengo que devolver. Una vez que ya pasó esto, o sea, la famosa devolución automática consiste en que presentan la declaración y les regresan en un periodo express. Eso únicamente aplica en abril o hasta julio para ciertas personas. Pero después, si la presentan la declaración anual, por ejemplo, en mayo, ya entran en un proceso que se llama devolución manual, y ahí sí le tienes que decir al SAT, tengo todos estos recibos de nómina, aquí están todos los estados de cuenta donde recibí mi nómina, aquí están todos mis pagos de deducciones, aquí está tal y tal, y aparte le tienen que mandar un estado de cuenta actual donde él pueda ver justamente su RFC, la clave, etcétera, para poderles hacer la devolución. Sí. Es un trámite más complejo y para eso estamos nosotros. Sí, o sea, a fin de cuentas, no lo dejen a la ligera. Creo que el tema de tener un saldo, si es que por alguna razón compraste una casa y tienes intereses, eso también es algo que a veces no saben, pero solo con eso puede que llegue a generar un saldo a favor. Sí. Y también es importante que tengan en mente esto. No por tener deducciones personales se genera el saldo a favor en automático. Puede o no puede existir. Y aquí muchos piensan esto de, no, si me sale a pagar, no la presento, pero sí estás obligado. No es opcional,
Si cumples requisitos de, por ejemplo, generaste más de 400,000 pesos de ingresos por puros sueldos, tienes que presentarla. Y si sale un impuesto a pagar, tienes que pagarlo. No es opcional de, ay, no decidí hoy ser feliz y no pagarle al SAT. De hecho, ya que estamos hablando de todos estos requisitos, vamos rápidamente a recapitular quiénes sí tienen que presentar declaración anual. Tienen que presentar declaración anual si entraron a trabajar a su empresa después del 1 de enero. Si salieron de la empresa antes del 31 de diciembre. Si tuvieron 2 patrones en el año de manera simultánea, es decir, trabajo con Kellogg's y con Office Max, por ejemplo. Si ganaron más de 400,000 pesos en el año. Si... Por sueldos y salarios. Por sueldos y salarios. En teoría, por ejemplo, si tuvieron viáticos, herencias, etcétera, todo esto nada más se informa, no les va a generar un impuesto, pero lo tienen que informar. ¿Por qué otra cosa? Sí, claramente tuviste actividad empresarial, arrendamientos, servicios profesionales, pues también estás obligado. Y si no me equivoco, ya. Pero la ley es clara y dice, es todo esto o bien si tienes que pagar. Entonces, si sí tienes que pagar, forzosamente tienes que presentar tu declaración anual. Es correcto. Digamos que es solo opcional si ellos te tienen que pagar a ti. Claro, o sea, no quieren denunciar. Entonces, bueno, creo que esas son todas las generalidades de la declaración anual. Bueno, también añadiría, si tuviste préstamos, si vendiste tu casa, eso es importante. Acuérdense que si ustedes tuvieron ingresos exentos y no los declaran en la declaración anual como informativos, no les va a generar impuesto, pero tienen que informarlos. Si no los informan, el SAT sí les puede cobrar impuestos sobre esos ingresos. Entonces es importante porque la venta de una casa está exenta hasta 4,5 millones más o menos. Y si no lo informan, van a tener que pagar impuestos sobre esos 4,5 millones, que evidentemente va a ser el 35%. Sí. Entonces no se arriesguen. Sí, tengan mucho cuidado con esto. Acérquense. Aún están en tiempo como para resolver algunas dudas. Revisen todo y pues creo que es todo. Sí, sin problemas podemos tener una asesoría si lo requieren. Si su caso en particular también creen que lo requiere, pueden entrar a nuestra página, ahí dice consultoría 1 a 1. Pueden reservar, ahí ven nuestros calendarios cuando pueden, etc. Pueden ir a Instagram, Facebook, TikTok, ahorita está medio muerto. ¿Qué otros lados? Spotify, YouTube, etc. Ahí regálenos un follow, suscríbanse si se pueden suscribir. Pero es importante que sepan que todos esos canales pueden utilizarlos para tener comunicación directa con nosotros y les podemos ayudar a resolver sus dudas si es que las tienen. Es correcto. Entonces, pues nada, ahorita a prepararse. No queda de otra. Si estás aquí porque eres dueño de un negocio y tienes que presentar y pagar tu anual, recuerda que tienes el 31 de marzo para hacerlo. Si pagas el primero ya estás pagando con recargos, entonces tampoco lo dejes al final. Y pues creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos o nos escuchamos el siguiente lunes. Adiós.